Por cierto, hoy voy a tener que terminar un poco antes la clase, unos 15 minutos antes, porque tengo que ir tengo que estar en una ponencia y me piden que me conecte unos minutos antes. Pero será la única, espero, la única ocasión. Bien, vamos a comenzar entonces nuestra octava sesión. Ya estamos a mitad a mitad del camino y todavía estamos viendo estos elementos básicos de la formación del idealismo alemán. Elementos que son fundamentales para poder entender la naturaleza de los planteamientos que harán las filosofías del idealismo alemán. Creo que es, en términos generales, el punto básico que nos tiene que quedar en claro es que el idealismo alemán no se forma a partir de una sola fuente, como si fuera únicamente una manera de radicalizar, legítima o ilegítima, eso ya es una discusión posterior, pero una manera de radicalizar la filosofía crítica de Kant. Desde luego, Kant es una de las referencias ineludibles, imprescindibles para entender lo que hace el idealismo alemán. Pero no es la única. Ya estuvimos viendo en las dos sesiones pasadas de qué manera el espinosismo, y prefiero hablar de espinosismo que de Spinoza, es otro de los elementos básicos y fundamentales para entender qué hace y cómo se desarrollará el idealismo alemán. Pero falta un tercero que vamos a ver el día de hoy y que está representado por la filosofía de la revelación de Friedrich Jacobi, o también podríamos hablar de este salto mortal que está presente en el planteamiento de Jacobi. Vamos a tratar de resumir y de resumir lo visto y de introducir esa posición de Friedrich Jacobi en el seno de estas posiciones filosóficas que están presentes en el ámbito, en el horizonte filosófico alemán, en el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX. Para lo cual voy a compartir pantalla. Tenemos, por un lado, que vamos a ponerle un título para no perdernos. Panorama filosófico alemán en el tránsito del siglo XVIII al XIX. Y tenemos, en primer lugar, el modelo de reflexión de la autoconciencia, que ya hemos visto, que se basa en la noción de representación y que básicamente tiene
nombre, nos remite a un nombre, para que, si bien ya está presente, como hace muy bien la reconstrucción, a mi juicio, Manfred Frank, desde Leibniz, en este momento tiene un nombre y apellido, Emmanuel Kant. Y, por otro lado, lo que tenemos es este planteamiento que consigue ver los callejones sin salidas, las aporías del modelo de reflexión de la autoconciencia, que es la controversia panteísta. Una controversia panteísta que podemos dividir nosotros en dos partes. Por un lado, lo que hace la controversia panteísta es mostrar que hay una posición filosóficamente congruente, y la única posición filosóficamente congruente es el espinosismo. ¿Por qué es la única posición filosóficamente congruente? Bien, se le considera tal porque es la única que se atiene por entero para todo tipo de explicaciones al principio de razón suficiente, conforme al cual nada surge de la nada. Todo tiene una causa antecedente y el conjunto total de las causas antecedentes es la naturaleza, una naturaleza en la cual no podemos introducir una finalidad, una teleología en el sentido de una providencia que tendría un lugar, que estaría dando cuenta de un destino que tenemos que satisfacer o al que tenemos que llegar los seres humanos, porque eso sería ilegítimo, sería tratar de poner nuestros caprichos, nuestros temores, nuestras expectativas como base de una explicación racional. Y si estamos viéndolo todo desde un punto de vista de la razón suficiente, entonces esas expectativas, esa autocomprensión de nosotros mismos tendría que quedar de lado, tendría que dejarse de lado. Y frente al espinosismo es que Jacobi va a tratar de plantear una opción, una salida que será su salto mortal. Bien, antes de proseguir con Jacobi, que es lo que tenemos que ver el día de hoy, hay que observar lo siguiente. Una, tanto la posición de Kant, que es el modelo de reflexión de la autoconciencia, como el espinosismo, comparten un punto fundamental. ¿Cuál es el punto fundamental que van a compartir? Ambos toman como punto de partida, toman más que punto de partida, toman como base o principio básico de su trabajo, de su explicación, a la razón. Para ambos, la razón es el horizonte o el trasfondo en el cual ha de decidirse la cuestión o las cuestiones: ¿qué significa pensar?
qué es aquello que hay, cómo es que la razón puede situarse u orientarse en el seno de aquello que hay. Ambos consideran que la razón es el horizonte básico de todo pensar. Eso es lo que tienen en común. Pero tienen distintas maneras de entender que la razón sea el horizonte básico de todo pensar. Vamos a ver cómo en el seno de este horizonte común, de esta convicción común, aparecen las diferencias básicas entre uno y otro. ¿Dónde están esas diferencias básicas? Vamos a ver, vamos a ponerlo así. En el caso de Kant, la razón se conoce a sí misma a partir de la actividad de nuestra propia conciencia. Es decir, ¿quieres entender qué es la razón? Sí, sí quiero. Bien, entonces no pretendas asumir un punto de vista trascendente. No pretendas asumir un punto de vista que estuviera por encima y fuera distinto al ámbito de la experiencia humana. ¿Quieres entender lo que es la razón? Bien, atente al ámbito, atente al terreno de la experiencia humana. ¿Para qué? Para poder ver de qué manera en nuestra experiencia hacemos juicios cognitivos, hacemos juicios morales, fundamentalmente, y entonces examina cuáles son las reglas, cuál es la normatividad que está implícita en esa actividad judicativa, es decir, en esa actividad de plantear, de hacer juicios. Entonces vas a entender lo que es la razón. Bien. Esto Esto trae consigo, o tiene, por decirlo así, sus pros y sus contras. ¿Cuál es la ventaja que tiene? La gran ventaja que tiene es que podemos comprender lo que sea la razón sin abandonar el ámbito de nuestra conciencia. Dentro del ámbito de nuestra conciencia, si examinamos su normatividad implícita, vamos a poder desentrañar cuáles son los distintos usos de la razón, fundamentalmente el uso teórico y el uso práctico, y cómo estos tienen una estructura propia, una estructura de reglas
en las cuales se sustenta la validez de nuestros juicios. Esa es su principal ventaja. Lo voy a poner así. Al partir de la representación, es decir, a partir de la manera en la cual nosotros estamos orientados al mundo en un aspecto cognitivo, en un aspecto práctico, etcétera, nos permite mantener las distinciones, jerarquías y sentido del orden que está presente en nuestra conciencia cotidiana. Esto es, nosotros, en nuestra experiencia cotidiana, hacemos distinciones, hacemos jerarquías, hacemos distinciones entre lo vivo y lo inerte, hacemos distinciones entre lo que es un ámbito teórico, lo que se refiere a los objetos, y lo que es un ámbito moral. Tenemos o pensamos con un sentido de orden, es decir, suponemos que hay una teleología, una finalidad, es decir, una dirección a de nuestros actos y que le explica, y así nos podemos orientar en la experiencia. Lo que hace el planteamiento kantiano es señalar, no abjuremos de esa manera de, caray, para actualizar a Zoom, dice que la reunión se terminará en 10, tiempo restante, en 10 minutos. No sé por qué me sacó esto. Bueno, en caso de que así sea, eh, yo ahorita volvería a, a entrar y programar mandarles la reunión el vínculo de la reunión por el tablón de la clase. Me extraña mucho que haya sacado, que haya sacado eso. Creo que es un problema general ahorita de la UNAM, porque también en otras facultades tiene los cursos de idioma de la ENALT, está viendo el mismo problema. O sea, creo que la UNAM no ha pagado las licencias a Zoom y por eso ya otra vez solamente duran 40 minutos. Ujú. Ok. No, bueno, pues bueno, ahí está. Eh, muchas gracias muchas gracias por la explicación. Si no pudiera corregirse ese problema, bueno, pues ya nos veríamos la semana, la semana entrante. Gracias. Pero a ver hasta dónde llegamos. Ah, a lo que, a lo que iba es que si partimos de un intento de explicar la razón a partir o tomando como base, no solamente como base, no solamente como terreno, sino como hilo conductor, la manera en la que trabaja nuestra propia conciencia, tenemos una gran ventaja. ¿Cuál? Podemos mantener las distinciones, las divisiones, las jerarquías que hacemos. Podemos mantener ese sentido de orden, de valor, que es el que de un modo u otro ya está presente en nuestras vidas.
Esa es la gran ventaja. ¿Cuál es la gran desventaja? La gran desventaja consiste en que no hay una forma en la que nosotros podamos garantizar, en que nosotros podamos justificar que la reconstrucción, o dicho de otra manera, que el proceso de hacer explícito el orden de nuestras representaciones está verdaderamente fundamentado, que no se trata únicamente de una reconstrucción hipotética que se basa o toma como evidencia aspectos coyunturales acerca de nuestra propia experiencia. Déjenme poner así la... Y gracias, Alejandra, por el comentario en el chat. No me había dado cuenta de que podía cambiar el color del tipo de letra, de las letras. Hay una desventaja. No puede garantizar que la reconstrucción del orden de nuestras representaciones es decir, el hacer explícita su normatividad sea algo más que un o que una hipótesis sin fundamento real. Vamos a guardar esto. Esto es, no solamente queremos una explicación coherente de lo que hacemos, no solamente queremos una explicación coherente de cómo trabaja la representación. Lo que queremos hacer es estar seguros, tener una justificación de que la reconstrucción de la estructura de reglas a partir de las cuales trabaja toda actividad consciente, especialmente las divisiones, las clasificaciones y jerarquías que hacemos en la conciencia, sea algo real, sea una presentación de cómo son efectivamente las cosas. Pero esto no puede ocurrir, no puede darse esa justificación porque todo intento de reconstrucción es el mismo una representación. Por lo tanto, algo condicionado. Por lo tanto, algo que depende de un punto de vista. Toda representación es un punto de vista sobre algo. Y si el pensamiento solo trabaja con representaciones, entonces, cuando el pensamiento intente reconstruir ese orden de nuestras representaciones, cuando intente hacer explícita su normatividad, ¿qué va a dar como resultado? Va a dar como resultado que aquello que se presenta como justificación sea el mismo otro punto de vista, otra
representación. Nunca vamos a poder llegar a ese fundamento básico, ese fundamento indiscutible. Fue Iván pone en el chat, el problema en sí viene de su axioma del principio de razón suficiente, ¿no? Aquí no. Aquí, en el caso de Kant y el modelo de reflexión de la autoconciencia, no aparece la cuestión o no aparece el principio de razón suficiente. Aquí, lo que está presente es esa noción que habíamos mencionado anteriormente, la de espontaneidad. Cuando hablamos de espontaneidad, estamos hablando de algo distinto al principio de razón suficiente. Podríamos incluso atrevernos a decir, aparece lo opuesto al principio de razón suficiente. ¿Por qué? Porque el principio de razón suficiente que aparece en ¿dónde? En el espinosismo, esa es una idea del espinosismo. Nada viene de la nada. Todo tiene una causa antecedente. En contraste, para que trabaje el modelo de reflexión de la autoconciencia, y más en particular, para que trabaje el pensamiento kantiano, necesitamos asumir la espontaneidad. ¿Qué entendemos por espontaneidad? La actividad de orden, de jerarquización, de división de la conciencia, que es espontánea en tanto que no está empíricamente condicionada, no procede de una determinación previa. Es la conciencia a partir de sí misma, a partir de su propia actividad, la que produce el orden, la que produce las divisiones. Sí, Sofía, volveré a abrir otra, o al menos intentaré abrir otra, es más, para no quedarme cortado, pues ya